El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero puso en la puerta de la iglesia de Wittenberg 95 tesis. En nuestra imaginación o en el contexto general tenemos a un hombre que quería separarse de la iglesia católica, apoyado por el pueblo, a plena luz del día, cambiando la historia para siempre. La realidad no podría ser más opuesta a eso. Martín Lutero hace más de 500 años no empezó la reforma protestante. Él, siendo un monje agustiniano, lo único que quería era llevar a la iglesia a reconsiderar muchas cosas que estaba haciendo, lo que él todavía consideraba en esa época como la verdadera iglesia católica, y como profesor de universidad simplemente quería empezar a generar debates, y eso se hacía pegando en la puerta de las iglesias los puntos a discutir. Algo que sí sucedió y que estuvo sucediendo por bastante tiempo es que muchos cristianos en la época medieval, Jan Hus, Wycliffe, entre otros, empezaron a reconsiderar mucho de lo que se creía dentro de la Iglesia Católica, y esto lo hicieron basado en las escrituras. La Biblia empezó a formar y a transformar el pensamiento de muchas personas. Martín Lutero siendo uno de muchos que traería este cambio a la historia. En la mente de muchas personas, la reforma protestante simplemente fue un cambio de una religión más colectiva, institucionalizada, a una religión más personal. Mi relación personal con Dios. La reforma tiene sus cosas positivas y sus formas negativas, pero si hay un legado que la reforma protestante nos dejó y que nos deja hoy en día es mostrarnos no solo la importancia de la Biblia, sino su necesidad y su suficiencia. Algo que como iglesia protestante necesitamos recordar. Hoy en día más que nunca, hoy en día más que nunca necesitamos recordar los principios que movieron, o el principio mayor que movió la reforma protestante, y es que la Biblia no solo tiene autoridad en el campo espiritual, en el campo religioso, sino que la Biblia, la escritura es suficiente, es la única revelación que tenemos directa de Dios a los hombres, la única que puede transformar nuestras vidas, la única que nos puede ayudar a tener la mente de Cristo, de renovar nuestras mentes. Nada más en este mundo puede lograrlo. Tristemente, hoy en día, aunque todos creemos que la Biblia tiene un nivel de autoridad, incluso los católicos y toda secta cristiana, creemos que la Biblia tiene autoridad, no creemos que sea suficiente. No creamos que sea suficiente para nuestras vidas, para guiarnos en nuestras finanzas, para guiarnos en nuestra educación, para guiarnos en cómo pensar respecto a situaciones médicas, laborales, respecto a temas de sexualidad, de matrimonio. Simplemente hemos reducido la Biblia a autoridad en ciertas cosas espirituales y no muchas.
Por el otro lado, tampoco creemos que sea suficiente para decirnos de Jesús. Mucha gente vive con el pensamiento de qué haría Jesús, qué diría Jesús. Queremos más de Jesús. No queremos lo que Él ya nos dio, no queremos lo que ya hizo, sino lo que haría. No queremos lo que ya dijo, sino lo que diría. No tenemos acceso a lo que hará ni dirá en el futuro, pero sí tenemos acceso a lo que Él ya hizo y que considero suficiente para revelar a lo largo de toda la era de la iglesia. No necesitamos novelas acerca de Jesús, no necesitamos series acerca de Jesús que nos enseñen más ficción de quién Jesús es. Todo lo que Jesús quiere que sepamos de Él está en la Sagrada Escritura. Y lo que empezó a llevar a un monje agustiniano de devoto católico a uno de los más arduos defensores de la justificación por fe. No fue su experiencia personal, no fueron sus opiniones personales, no fueron sus meditaciones personales, sino su encuentro con Dios a través de la única fuente de revelación que tenemos de Él. Y es la Biblia. Martín Lutero dijo: hice una alianza con Dios, o un pacto, que Él no me mande visiones ni sueños, ni siquiera ángeles. Estoy satisfecho con el don de las Sagradas Escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para esta vida cuanto para la que ha de venir. Esto es increíble. Hoy en día nosotros queremos todo lo opuesto. No creemos que la Biblia es suficiente. Queremos visiones, sueños, experiencia, ángeles, visiones, todo lo que podamos tener extra, cuando tenemos todo lo que es suficiente para todo en nuestra vida actual y en la vida para venir. Las Escrituras son suficientes para absolutamente todo. Si no nos van a decir qué carro comprar, si este o el otro, no nos van a decir cuál es el instrumento que vamos a usar para oración en la iglesia, si una batería o un violonchelo. Pero en todo lo que revela es suficiente para darnos principios de cómo debemos abordar todas estas cosas con una mente renovada. Romanos 12:2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta a Dios. Si renovamos nuestra mente por la Escritura, no nos vamos a amoldar o a ser conformados al mundo actual. Vamos a ser transformados, nuestra mente va a ser renovada. Si la Biblia no nos dice qué serie ver, qué película ver, qué contenido ver en redes sociales, qué contenido ver en YouTube, pero sí nos dice que si no transformamos nuestra mente, si nuestra mente no es renovada y eso no nos transforma a nosotros, vamos a ser amoldados al mundo. Si todo lo que yo consumo es mundo, si yo consumo contenido semi-pornográfico o pornográfico en series de televisión, en películas, yo no voy a ser separado y transformado del mundo a tener la mente de Dios y poder hacer lo que agrada a Dios. Eso solo es posible a través de la Escritura. No solo a través de prédicas, no solo a través de enseñanzas, sino de mi encuentro, tanto personal como comunitario, con el Dios vivo mediante la revelación que Él nos ha dado, y la única que tenemos, y es su Biblia. Es suficiente para todo lo que necesitamos. La única razón por la que hay debates respecto a la sexualidad en el cristianismo, respecto al entretenimiento en el cristianismo, respecto a reducir el evangelio, hacerlo más aceptable para diferentes tipos de personas y razas, de vender el evangelio al evangelio social, al evangelio de la justicia social, es porque no consideramos que la Biblia sea suficiente. La consideramos una autoridad en ciertas cosas, pero no en nuestras vidas. No es suficiente. Siempre tengo que ir o a la medicina, o a la ciencia, o al economista, o al financista, o al veterinario, o a cualquier experto fuera de la Biblia. Incluso la psicología, la psiquiatría. La enfermedad mental no está en la Biblia, entonces cerramos la Biblia y dejamos que gente con
perspectivas freudianas, psicoanalíticas, conductistas, que están basados en la evolución, en pensamientos materialistas, en pensamientos naturalistas, nos digan qué hacer con nuestros hijos, cómo tratarlos, cómo criarlos. Decimos, la Biblia no nos dice eso. Necesitamos es ir a los expertos en el tema, porque la Biblia no es suficiente. Y tenemos bibliotecas llenas de libros completamente seculares que nos moldean a pensar de cómo deberíamos vestirnos, cómo deberíamos comportarnos, cómo deberíamos hablar, cómo deberíamos trabajar, simplemente basado en el pensamiento humano y no en el pensamiento divino. Juan Calvino decía en los institutos, porque si reflexionamos cuán propensa es la mente humana a caer en el olvido de Dios, cuán fácilmente inclinada a todo tipo de error, cuán inclinada de vez en cuando a idear religiones nuevas y ficticias, sería fácil comprender cuán necesario fue hacer un depósito de la doctrina que lo proteja de perecer por la negligencia, desaparecer en medio de los errores o ser corrompido por la presuntuosa audacia de los hombres. ¿Cuál es nuestro seguro? ¿Cuál es nuestra fortaleza para no caer? Para no empezar una religión falsa, para no irnos a una secta o a la otra, para no creer errores. Es la escritura, es nuestra revelación segura. Todo lo que Dios quiere revelar está ahí. Y todo es suficiente para todo en esta vida. No hay una esfera secular y una esfera sagrada en la vida, donde la Biblia está acá en mi espiritualidad y en mi experiencia espiritual, pero acá mi trabajo, mi vida, mi familia, mis negocios, mis finanzas, todo eso es secular y todo eso la Biblia no puede proveerlo. Al contrario, la Biblia es el instrumento por el cual Dios renueva nuestras mentes para que en un mundo caído podamos trabajar fielmente a Dios, de forma buena, agradable y perfecta a Dios, vivir de forma agradable, buena y perfecta a Dios en cómo compramos, cómo nos vestimos, con quién compartimos, a qué eventos asistimos o a qué eventos no asistimos, qué contenido consumimos y no consumimos, a qué lugares vamos y a qué lugares no vamos, cómo utilizar el dinero de una forma buena, agradable y perfecta a Dios. Eso es increíble. Tenemos la capacidad y la libertad como personas regeneradas, nacidas de nuevo para vivir una vida agradable a Dios. Y si mi mente no es renovada, porque no toco la Biblia, o porque la toco, pero digo, esto es algo increíble lo que podemos vivir como cristianos, como personas que Dios ha salvado, para reducirlo a simplemente nuestra experiencia, nuestras opiniones, el reino del yo. Dios nos salvó del reino de la oscuridad, del reino del yo al reino de Él, y nuestra vida debe girar en torno a Él, en todo sentido. Y la única forma de lograr eso es a través de la escritura. Si no somos hombres y mujeres de la escritura, vamos a formar nuevas tradiciones. Y las hay tradiciones reformadas, hay tradiciones neopentecostales, hay tradiciones no denominacionales, hay tradiciones basadas en cultura, en cada iglesia que predominan sobre la escritura. No adoramos a Dios como nos dice que lo adoremos, sino como nosotros creemos que es mejor adorarle, basado en nuestros propios conceptos, en los modelos de éxito del mundo, en técnicas oratorias, en técnicas oratorias, en técnicas de todo tipo, retóricas, de elocuencia. No creemos que la Biblia sea suficiente en sí misma, sino que tenemos que añadirle en todo sentido para que sea eficaz y para que haga lo que dice que debe hacer. El legado de la reforma es decirnos todo lo opuesto. Primera de Pedro 1, 20 y 21 dice, ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esto no es la opinión de hombres, esto no es la opinión de apóstoles ni profetas, esto es Dios mismo revelándose a su pueblo.
Y tenemos acceso a eso, no para hacerlo acerca de nosotros y de nuestras interpretaciones particulares, sino de la verdad absoluta que se encuentra en la Biblia. Ulrico Zwingli, el gran reformador suizo antes de Juan Calvino, dijo: me ofrezco a defender dichos artículos y estoy dispuesto a dejarme aleccionar o enseñar en el caso de que yo no haya comprendido bien la Sagrada Escritura. Pero cualquier corrección que se haga ha de estar basada exclusivamente en la Sagrada Escritura. Ese es el pensamiento de la Reforma. Los reformadores no hicieron todo perfecto. La Reforma tiene muchas cosas malas, pero si algo nos dejaron de legado es que nuestras concepciones, nuestras acciones como cristianos en el mundo deben estar fundamentadas en la Escritura. Si no, no somos todo lo que Dios nos libró para hacer. Él los compró con un alto precio para poder ir a su Escritura, renovar nuestra mente, vivir en oración, servir a los demás, ayudar a las viudas, a los huérfanos, para edificarnos los unos a los otros, para enseñarnos los unos a los otros, para cumplir la obra del ministerio que es edificar la iglesia. Y eso no lo hacemos si nuestra mente es la mente del mundo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Filipenses 2.5, en una traducción mucho más literal de la que van a encontrar en la mayoría de sus Biblias, dice: tengan la misma mente que tuvo Jesucristo. Tengan la misma manera de pensar. Piensen como Cristo pensó. Y ahí nos da esta hermosa exposición de cómo se humilló siendo igual a Dios, no se aferró a eso, se humilló incluso siendo hombre a muerte y muerte de cruz. Nosotros podemos tener esa misma mente solo a través de la Escritura que nos renueva nuestro entendimiento. Hemos crecido en el mundo y todo lo que el mundo nos quiere enseñar es contrario a Dios. Eso no quiere decir que la ciencia es mala, que la medicina es mala, que la psicología es mala en sí misma. Pero todo lo que se nos enseñe, todo lo que se nos informe, todo lo que se nos diga, tenemos que filtrarlo a la Escritura. Porque la Escritura es suficiente para todo en esta vida y para la vida por venir. Espero esta pequeña reflexión les motive y les anime a sumergirse en el océano infinito de sabiduría de Dios que está en la Biblia. La Biblia nos enseña todo sobre quién es Dios. Nadie más fuera de la Biblia puede enseñarnos quién es Dios, porque Él mismo ha escrito quién Él es y todo lo que Él quiere que sepamos de Él. Todo lo que no está en la Biblia es irrelevante. De Jesús, como el cumplimiento de todo lo que está escrito, de su obra, de su persona, de su carácter. No necesitamos ir a ninguna otra fuente. La Biblia es suficiente. De quiénes somos nosotros como seres humanos, cuál es nuestro propósito, para qué fuimos creados, y cómo en Cristo ese propósito se restablece, ser imagen de Dios, reyes y sacerdotes del Dios Todopoderoso. Y todo para nuestra vida y conducta en este mundo. Y eso incluye todas las esferas de la vida, no solo la moral, todas las esferas de la vida. La Biblia es suficiente. Eso nos enseñaron los reformadores, incluso con todos sus errores, con todo lo que hicieron mal. Hoy en día debemos continuar reformando nuestras tradiciones, nuestras iglesias, basados en la Escritura, y todo lo que hagamos que no esté basado en la Escritura, tenemos que reformarlo. Ese es el legado, y eso es lo que los reformadores nos dejamos, lo que los reformadores nos dejaron. Seamos una iglesia de la Escritura, de la Biblia, de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a renovar nuestras mentes, es mi oración.